¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y hoy vamos a hablar de inmigración. Lo estamos escuchando por toda parte. Trump puede deportar masivamente a los inmigrantes. Ese es el tema. ¿De verdad puede o no puede? ¿Qué está pasando con esas promesas? ¿Cómo lo va a hacer? Ese es el tema. Si ustedes tienen alguna duda en relación a ese tema, por favor empiecen a poner esos comentarios ahorita mismo para que yo les pueda contestar ese tema. Pero vamos a empezar. Varias veces escuchamos en las noticias, y yo no lo estoy diciendo, y hoy les voy a decir esto. Yo no estoy por un partido o el otro ahorita en vivo, ¿ok? Lo que estamos haciendo es hablando un poco del tema, porque hay muchas personas que no tienen estatus migratorio y quieren saber, ¿es cierto? Si entra Trump a oficina, ¿cómo va a afectar o esa promesa o esas palabras que él ha usado y usa frecuentemente es posible? ¿Tenemos que tener miedo si no tenemos estatus migratorio? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prepararnos como una persona que no tiene papeles? O si ustedes viven con alguien y tienen un familiar en su hogar y quieren saber cómo pueden ayudar, ¿verdad? Esa es la gran pregunta, y últimamente he recibido muchos comentarios y preguntas en relación a este tema. Y por esa razón hoy decidí que hoy vamos a hablar de este tema. Entonces empezamos, ¿ok? Número 1, tienen que saber que toda persona que pone pie a los Estados Unidos tiene derechos, ¿ok? Nuestra Constitución de los Estados Unidos nos dice que cualquier persona que está aquí físicamente en los Estados Unidos tiene los derechos que todos tienen bajo la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, también hay regulaciones y leyes que ya existen por décadas que protege el proceso, ¿ok? Está protegiendo el proceso cuando alguien está detenido, ¿ok? Por la migra o comúnmente conocido como ICE. ¿Ok? Entonces, normalmente, vamos a decir, y nosotros ya sabemos qué ha pasado en el pasado cuando Trump estuvo en oficina anteriormente. Y también había dicho, vamos a deportar a millones de personas, 11 millones de inmigrantes que están en el país indocumentado. Entonces, la gran respuesta es, ¿se puede? Así, simplemente con la palabra de un presidente decir, deportación para todos. La respuesta simple que tengo para ustedes es no. ¿Ok? Y aquí les va la explicación. Número 1, vamos a decir que se encuentran con ICE. ICE llega a la casa de uno porque no tienen estatus. Ellos van a tocar la puerta, pum, 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 ¿ok? ¿Y qué? ¿Van a contestar esa puerta? ¿Van a abrir esa puerta? La respuesta es no van a abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que tienen esta protección de que hay leyes, en inglés se llama Search and Seizure Laws, ¿ok? Las leyes de búsquedas cuando alguien tiene una orden de cateo, orden de arresto, entonces pueden entrar hasta el hogar para detener a una persona. Pero, ¿qué quiere decir esa orden de cateo, orden de arresto? Número 1, tiene que estar firmado por un juez. ¿Ok? Ellos tuvieron que haber entrado a las Cortes Federales para pedir esta orden firmada por un juez. Si no lo tienen, no tienen el derecho, ¿ok? ICE, de tumbar
la puerta, de entrar a tu hogar sin tu permiso. Entonces, si sabemos esa protección bajo la Constitución, entonces la clave es no dar permiso para entrar a ese hogar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de estas situaciones, muchas veces ellos pueden llegar a la puerta, tocar la puerta y decir, tenemos orden, estamos buscando a fulano de tal, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que tener plan de familia. Número 1. Y que si tienen hijos menores de edad, que no vayan a inmediatamente abrir la puerta. Otra vez, que chequen por la ventanilla, por el hoyito de la puerta, ¿verdad? Para ver quién está ahí primero antes de simplemente abrir. Porque si abren la puerta, ya tienen el derecho de entrar. ¿Ok? Entonces, protegerse ustedes mismos como familia y no dejar entrar a cualquier persona simplemente porque están tocando la puerta o diciendo un cierto nombre. Ok, eso es número 1, cómo protegerse ustedes mismos y el derecho bajo la Constitución si no tienen una orden de cateo. Ahora, vamos a decir que hay una redada. Ok, vamos a decir que se encuentran en una redada y encuentran que una persona no tiene estatus migratorio. Número 1, otro derecho bajo la Constitución es que ustedes tienen el derecho de hablar con un abogado. En la Corte de Inmigración, un abogado no se le van a asignar gratis, ¿ok? Eso no existe en las cortes de inmigración, pero sí existen en la corte criminal. Okay, pero esto no es corte criminal. Entonces, en las cortes de inmigración, ustedes tienen que estar listos otra vez como familia. Si alguien está detenido por ICE, ¿a quién van a llamar? Y yo sé que muchos van a decir, voy a llamar a la abogada Nancy, pero no van a llamar a los abogados porque ustedes están detenidos. Ustedes van a llamar a sus familiares y esos familiares van a coordinar y hablar con un abogado porque ustedes tienen derecho de tener un abogado y representarlos. Entonces, ese es otro derecho bajo la Constitución. Y vamos al tercer derecho que es muy importante reconocer durante los tiempos cuando uno tiene miedo o está detenido por ICE. Y eso es el derecho de mantener el silencio. ¿Ok? Bajo la Constitución no tienen que decir nada que lo van a usar contra uno mismo, donde uno mismo se está como autodiscriminando o diciendo algo que después van a usar contra ustedes mismos. Entonces tienen el derecho de mantener calladitos, ¿ok? Entonces bloquear, no decir nada. Lo que sí deben de decir es, este es mi nombre, pero no tienen que decir de qué país son, cuando vinieron al país, ¿ok? Que quieren hablar con sus abogados primero para tener esa protección. Ahora, si un oficial de ICE te dice, ok, estás detenido, vas a estar detenido o tienes la opción de firmar este documento, es tu salida voluntaria, por lo menos no vas a estar detenido, puedes salir y ya tú haces lo que tú tienes que hacer. Si regresas mañana ilegalmente, pues está bien. Pero lo muy importante, si ustedes ya han estado aquí varios años, no firmen salida voluntaria. Ustedes digan, yo quiero ver al juez de la Corte de Deportación. ¿Por qué? Ya estando enfrente de un juez de la Corte de Deportación, tienen un derecho de aplicar para algo que se llama cancelación de deportación. Y esa cancelación de deportación es un alivio que hasta pueden salir de la Corte de Deportación con residencia permanente, ¿ok? Y eso es comúnmente conocido como arreglar por los años, pero hay requisitos, ¿ok? Entonces, si acabas de llegar a los Estados Unidos es diferente. No vas a tener derecho de aplicar para cancelación de deportación o lo que se llama la E-42, ¿ok? Entonces, esta aplicación requiere que alguien esté aquí 10 años o más
en los Estados Unidos, 10 años, buen carácter moral, no tienes crimen serio contra tu buen carácter moral, si trabajas, si has hecho impuestos, no debes dinero al IRS, si tienes hijos menores de edad, que estás proveyendo por ellos, aunque no vives con ellos, lo que se llama el child support o el mantenimiento de los niños, ¿ok? Pero aparte de eso, y esto es la clave de esta aplicación, tienes un familiar residente o ciudadano quien va a sufrir gravemente y fuera de lo normal. Y si lo puedes comprobar y tienes estos 3 requisitos, puedes aplicar y hasta posiblemente ganar la residencia después de estar en este proceso de deportación, ¿ok? No es algo que yo les voy a decir, entren a los procesos de deportación para poder aplicar, pero si los agarran en una redada o una detención, hay un modo de aplicar, ¿ok? Ahora, esos en general los derechos que uno tiene bajo la Constitución. Un presidente, un Trump o alguien no puede entrar a oficina y eliminar la Constitución así fácilmente. Entonces, esos derechos los tenemos y sería muy difícil cambiar la Constitución, ¿ok? Ahora, lo que sí hizo en el pasado y lo que puede hacer en el futuro es hacerlo más difícil para arreglar su estatus migratorio porque posiblemente va a quitar fondos, lo que pagan a muchas personas que trabajan en el servicio de inmigración que está procesando aplicaciones o los que trabajan en los consulados en nuestros países para esos procesos consular. Entonces va a ser todo mucho más despacio y enfocar tal vez ese dinero inversiones en esas agencias en otro lugar, tal vez más para la agencia que es ICE. ICE es la agencia que hace las redadas, ¿verdad? O más dinero a la agencia de la patrulla fronteriza, los que están en la frontera tratando de parar en las entradas a los Estados Unidos. Entonces, esos cambios y el dinero donde se puede invertir también puede hacer algunos de esos cambios, pero mucho de esto viene del Congreso también. Entonces, tiene que tener el apoyo del Congreso. Y también hay órdenes ejecutivas que puede pasar. Y otra vez, no estoy por un partido o el otro. Siempre hablo en el neutral, pero también hay comentarios. Por ejemplo, si Trump entra a oficina, él ha dicho que quiere hacer deportaciones masivas. Eso no son mis palabras, no es mi interpretación, lo ha dicho. Y también ya hemos vivido 4 años durante el tiempo de Trump. Entonces, muchos me han dicho, ¿es verdad? ¿Puede hacer deportación masivas? Y en eso es donde cuando empezamos el en vivo, allí estaba explicando las leyes, la Constitución, los derechos que todos tenemos, aunque no tengamos papeles, aunque no tengamos residencia, aunque no tengamos permisos de trabajo, aunque no somos ciudadanos estadounidenses o residentes, todavía todos tienen los mismos derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos y esas es buenas noticias en ese sentido. Entonces, donde yo estaba explicando era de que cuando hay redadas o ICE llega a las casas y todo lo demás, ya lo expliqué. Okay. Pero donde estaba diciendo es que ¿qué puede hacer Trump? Y eso es mover fondos a veces de un departamento a otro departamento. Y normalmente tiene que tener la aprobación del Congreso. Y, por ejemplo, anteriormente
la última vez que Trump estaba en oficina, lo que él hizo es pedir más fondos para militar y ya teniendo fondos para el Departamento de Defensa, usó esos fondos para proteger a los Estados Unidos y eso era para hacer el muro, ¿verdad? El famoso muro. Y también para a veces tener a los militares en la frontera para ayudar con la detención de las personas intentando entrar a los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que él puede hacer. Número 2, también, como hablamos, dinero se necesita para manejar estas diferentes agencias. Por ejemplo, el Servicio de Inmigración pidió durante la pandemia y anteriormente pidió fondos del Congreso porque necesitaban más fondos para pagar a más empleados para poder revisar más aplicaciones. Y eso es lo que estamos viendo ahora, es que están revisando las aplicaciones un poco más rápido, por lo menos las personas que están aplicando para la residencia aquí dentro del país o están aplicando para la ciudadanía. Pero si esos fondos no los están dirigiendo al Departamento de Inmigración o para el Departamento de Estado, recuérdense, el Departamento de Estado son los que manejan los consulados. Entonces, mucha gente tiene que salir a su cita consular o mucha gente está esperando su cita. Ok, entonces si no hay mucho dinero, entonces eso va a hacer el proceso más despacio. Y si es más despacio, menos personas pueden lograr su residencia, ¿ok? Pero en general, entendiendo que el Congreso es el que aprueba los fondos, el dinero, donde se va y a dónde se va a dirigir, allí es donde él va a necesitar tratar de convencer al Congreso de hacer cambios con el dinero para hacer el proceso más despacio. Y también quiere poner más dinero con ICE para que, recuérdense, ICE es la agencia que va a hacer redadas, que va a hacer detener a personas, que va a buscar a personas que están en la mira y las prioridades de ICE. Él sí tiene un poco de poder de cambiar las prioridades de ICE. Y ahí, si cambia las prioridades y dice cualquier persona, como lo hizo anterior, por eso lo digo, cualquier persona que no tiene estatus migratorio, tienen que ser detenidos y los tienen que no deportar. No, porque ya expliqué, tienen derechos, van a pedir hablar con los jueces, que los pongan en la corte. Pero ¿qué pasa en la corte y qué pasó anteriormente? Él puso muchas personas en el proceso de la corte de deportación. Pero, ¿qué terminó pasando? Tuvimos 1.9 millones de personas en la corte de deportación no hubieron suficientes jueces, no hubieron suficientes fiscales para procesar tantos casos. Entonces, ¿qué pasó? Se estancaron, se trabaron. Para entonces, pues el tiempo pasó, entró las elecciones, cambió el presidente y el nuevo presidente empezó a hacer muchos cambios. Ya cuando empezó a hacer esos cambios, él dirigió al fiscal que cierre esos casos y ya que estaba cerrando esos casos, entonces muchas personas salieron de ese proceso de deportación que Trump los metió, pero cuando entró el Biden, él cambió las prioridades y muchas personas salieron de ese proceso de deportación. Simplemente les cerraron los casos cuando alguien no es una prioridad. Entonces, cuando entró
Biden, él dijo, si alguien no tiene papeleo, estatus migratorio solamente, pero no tienen casos criminal, antecedentes penales, no son terroristas, no son pandilleros, no son prioridad. Y si no son prioridad, entonces los fiscales estaban o durmiendo el caso en la corte de deportación o cerrando el caso completamente, libres. Tal vez salen sin estatus migratorio, pero por lo menos salen libres y ya no van a citas de corte. Entonces hay muchas diferentes opciones y derechos que los inmigrantes tienen aunque no tengan estatus migratorio. Y eso es lo importante entender, que sí, tal vez alguien como Trump tiene un plan. Tal vez alguien como Trump tiene un plan, pero no es como que simplemente dice la palabra, todos deportados. No trabaja así. Y eso es algo que ustedes tienen que entender, o si tienen ese miedo, no pueden dormir, tienen pesadillas, entonces no tienen paz mental. Y si no tienen paz mental, pues obviamente viven en estrés. Y de eso no debemos de vivir así, ¿verdad? Y yo estoy aquí otra vez, no es de un partido o el otro, pero cuando alguien lo está diciendo claramente, entonces yo simplemente quiero confirmar cuáles son los derechos, si es posible o no es posible, ¿ok? Entonces, en general, basado en lo que hemos vivido hasta hoy en día, no es posible que un presidente entre y diga deportados todos los inmigrantes, porque número uno, necesitan mucho personal, muchos oficiales de ICE para poder, número uno, buscar a mucha gente, y aunque busquen y detengan a ciertas personas, siempre ustedes van a tener el derecho de pedir hablar con un abogado, de pedir estar enfrente de la corte, enfrente de un juez, para presentar sus argumentos y sus defensas contra una deportación. Pero sí hay muchas cosas que un presidente puede cambiar entrando a la oficina de presidente y hay órdenes ejecutivas que pueden cambiar las prioridades de ICE y hacer las cosas más difíciles para muchas personas. Y por esa razón les digo, para que estén informados, que nada va a pasar de un día al otro. Y recuérdense que las elecciones ocurren en noviembre, y aunque hay cambio en noviembre, no entra un nuevo presidente hasta enero, mediados de enero, y después todavía toma tiempo para hacer los cambios que alguien quiere. Y también si un presidente ya sirvió 4 años de presidente, el máximo tiempo que un presidente puede servir es otros 4 años, porque son 8, ¿verdad? Entonces, ahí está la información y la respuesta a ¿puede Trump hacer deportaciones masivas? ¿Ok? Y también, de último, y también quiero mencionar que sí puede hacer la situación más difícil en la frontera, que las personas que están pidiendo asilo o que vienen pidiendo entrar a los Estados Unidos, si hay más seguridad ahí, menos personas que pueden entrar para pedir o entrar simplemente indocumentados, si hay más protección de la frontera, eso también lo puede hacer. Pero en general, alguien que ya está viviendo aquí por mucho tiempo, si ya están aquí 10 años o más, aunque los detengan, recuérdense, tienen el derecho de pedir hablar con el juez y después aplicar para lo que se llama cancelación de deportación. Lo más importante es siempre hablar con un abogado de su situación específica, porque cada caso es diferente. Siempre orientación con un abogado, nunca con notarios, ¿ok? Para que no vayan a ser defraudados. Pero ahí está. Los mantengo informados aquí. Recuérdense, yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas. Gracias por escuchar Inmigración Podcast.